Pero también es válido cuestionarse, preguntarse si a nivel también de los diferentes sectores sociales hay la suficiente sensibilización. Ojalá que los partidos los den, pero también las mujeres mismas están muy sensibilizadas sobre este tema, ¿o no? Yo creo que sí, que cada vez más. Y esto que has contado del parlamentario de aquí, yo te diría que también ha pasado en España. No exactamente igual, sí, no exactamente igual, pero parlamentarios que digamos que han tenido un desliz en contra de las mujeres y que, bueno, que han permanecido ahí pues por el mismo sistema, ¿no? Ahí no nos diferenciamos en nada, pero sí que efectivamente yo creo que cada vez hay una mayor concienciación. Yo creo que en todos los países. A ver, ¿sabes por qué es importante esto del diputado? Porque son los que ven el presupuesto en algunos, bueno, en el países como nuestro, ellos son los que deciden muchas veces, claro. Y pueden cambiar de una partida para otro. De repente, si ellos quieren, pueden hacer un presupuesto con enfoque de género, o si no, pues no lo hacen, ¿verdad? Por eso me refiero que es importante realmente a ese nivel ver las cosas que suceden, a nivel de quienes toman las decisiones también. Sí, yo creo que todavía queda mucho por hacer, pero en todos los países, no solamente aquí, en España, en todos los países del mundo, en donde yo creo que los propios hombres nos estamos concienciando, nos debemos de ir concienciando que las mujeres están igual o mejor preparadas que nosotros, con lo cual pues tiene que ser objeto de cuestiones políticas, de tener una actividad civil pues exactamente igual que los hombres, ¿no? Yo creo que sí, que se va consiguiendo, y para eso están además no solamente las organizaciones propias de mujeres, sino también organizaciones internacionales como es el UNICEF. Ahora, el presupuesto es importante para eso, para que las mujeres se vayan concientizando. Yo no creo que sea un laissez-faire, es decir, las mujeres se van preparando y conforme se vayan preparando se irá resolviendo el problema. Yo no lo veo así, yo veo que es más problemático porque hay una mentalidad patriarcal milenaria y cuesta mucho. Entonces no me extraña en absoluto que en algún momento un diputado pues se permita decir esas cosas. No me extraña en absoluto. Incluso mujeres pues están imbuidas de esa mentalidad patriarcal, ¿no? Entonces esto es un proceso de cambio, es un proceso de cambio. Es una cuestión muy cultural, eso. Claro, es decir, está en todas partes. Lo que pasa es que hay un patriarcado, como por ejemplo, pues ahí la Kabir habla de un patriarcado en Bangladesh y en algunas partes del mundo muy fuerte, en donde cuesta a veces la vida de determinadas niñas, se les niega el alimento después de nacer, o el infanticidio femenino, el aborto selectivo, etcétera. Entonces se refleja en la esperanza de vida, que es similar la femenina a la masculina, por este patriarcado que niega casi como el derecho a la vida o los alimentos en los primeros años, etcétera. Entonces hay una actitud que desvaloriza lo femenino, el cuidado, el trabajo se considera solamente de puertas afuera de la casa, lo que se hace de puertas adentro no es trabajo, son tareas domésticas y claro, todo esto llevará tiempo, no se va a hacer. Entonces no es una cuestión de formación, las mujeres están, por ejemplo, en muchas universidades europeas y el nivel de formación en España hay una mayor proporción de licenciadas que licenciados. El número de jóvenes, o sea, están mejor preparadas de la juventud en España, menores de 30 años, las chicas o las jóvenes que los jóvenes. Y lo que pasa que si se ven las estadísticas de la Unión Europea de Eurostat, la diferencia salarial, por ejemplo, en los primeros años de la vida no se percibe, o sea, no hay desigualdad salarial. Luego, en el mercado de trabajo, cuando hay desigualdad salarial, es conforme pasan los años, porque no se asciende a los puestos de responsabilidad. Bueno, claro. Tengo que hacer la última pausa comercial. Nos quedan más o menos unos 10 minutos para hacer algunas conclusiones sobre esto. Algo que es bien importante es la participación de las mujeres en política, como tú decías, ¿no? En la medida que las mujeres también tengan el mismo nivel de participación en política, el mismo nivel en la toma de decisiones, por ejemplo, para elaborar el presupuesto, para decidir hacia dónde va el presupuesto. Y lo creo que es también importante, a lo mejor que hablemos algo de las deducciones fiscales, ¿no? Okay. De las deducciones, es decir, la posibilidad de jugar con gastos fiscales, gastos sociales, que qué puede decir eso, que qué contrapartida, porque esto yo creo que cuestionarse un poco, ¿no? Vamos a hacer la pausa, regresamos entonces para retomar estos puntos importantes. Bien, nos quedan unos 10 minutos, como dijimos, vamos a tratar de hacer algunas conclusiones. La doctora, antes de ir a la pausa comercial, dijo, yo quiero hablar un poco sobre esto de las deducciones fiscales, gastos fiscales y sociales, ¿no? Para nosotros,
digo, puede ser un lenguaje bastante nuevo y por eso quiero permitir el tiempo, en la medida de lo posible, que estos 10 minutos lo permita, que nos expliques un poco eso. Y me quedé pendiente con algo bien importante. Cualquiera podría decir, mire, la solución de esta cuestión, de estos planteamientos, por no llamarle problemas, es de verdad que las mujeres participen más en política, que las mujeres sean más activas, por ejemplo, que las mujeres, al igual que los hombres, tengan las mismas oportunidades en los temas de política, donde se toman las decisiones de cómo va a ser el presupuesto, de cuánto va para el área social, salud, educación, etcétera, doctora. Bueno, yo creo que el problema es un poco cambiar la mentalidad patriarcal, ¿no? O sea, es muy complejo. O sea, aparte que estemos las mujeres en políticas, a veces hay mujeres que tampoco tienen una visión muy clara de la necesidad del cambio, etcétera. Pero bueno, yo soy optimista, ¿no? Yo pienso que se cambiará, pero que hace falta un esfuerzo. O sea, hay que impulsar el cambio. O sea, no es el laissez-faire, porque la mano invisible, como dice Stiglitz, es tan invisible porque no existe, ¿no? Y por eso el mercado pues hace lo que hace. No funciona. Bueno, entonces es interesante la posibilidad de gastos fiscales porque hemos empezado hablando de los tributos, de la reforma fiscal, y yo creo que hay veces que se ve solo el impuesto, encontrar fondos aumentando la presión fiscal, pero hay una forma bastante más suave de aumentar la presión fiscal y es quitando, además, que normalmente todas las instituciones internacionales están abogando para ello, es decir, quitar las reducciones fiscales, las exenciones, etcétera. Entonces, así esto iría a favor de la simplificación del tributo, porque es muy complejo tantas deducciones, tantas exenciones, tanto en el impuesto personal sobre la renta de las personas físicas como de las personas jurídicas, ¿no? La verdad es que el tributo es sumamente complejo y también lo hace sumamente opaco, porque yo creo que en los presupuestos de El Salvador yo no veo la partida correspondiente a los gastos fiscales. En España sí que tiene que figurar porque en la Constitución del año 78 se dejó todo atado y se exigió que el documento presupuestario incluyera los gastos fiscales. Y, por ejemplo, los gastos fiscales en España, con relación al impuesto sobre el valor añadido, como nosotros decimos, o el valor agregado, como dicen ustedes aquí, la pérdida de recaudación por los tipos más bajos de IVA que tenemos es en torno más del 50%, y en el impuesto sobre la renta de las personas físicas también. Estamos hablando de pérdida de recaudación, que si se quitaran esas deducciones se podría recuperar y se podría desarrollar una política social ambiciosa. Entonces, deme un ejemplo de una exención fiscal que se pueda, por ejemplo, que en España ha sido exitosa y que ha, digamos, abonado a tener más plata para invertir. Claro, pues por ejemplo nosotros teníamos hasta hace muy poco, hasta finales de los 90 creo recordar, una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por gasto farmacéutico, que tienen ustedes aquí. Entonces, como tenemos un sistema sanitario universal, se llevó a cabo la política social a través del gasto. Hay hospitales públicos, etcétera, aunque persiste todavía también hospitales privados para aquellas personas que lo deseen. Lo que se quitó la deducción fiscal. Es decir, no, a partir de ahora usted va a pagar pero del IRPF de acuerdo con su base imponible, pero no le vamos a dejar que usted se deduzca de su cuota tributaria ninguna cantidad por pago de medicamentos, porque está universalizado. Entonces, esto es una posibilidad. Aquí se me ocurre que hubiera un debate, de decir, bueno, si quitamos esa deducción, ¿de cuánto estaríamos hablando? Porque yo no he podido, a través del análisis de los presupuestos de El Salvador, ver qué cantidad y qué se podría hacer, o sea, traspasar de los gastos fiscales, quitar esa deducción y llevarlo a programas sociales de, por ejemplo, para los colectivos más pobres, etcétera. Pues, ¿y es muy significativo esto? Hombre, pues es que el problema de la deducción fiscal es que se la está aplicando o se beneficia a las personas que contribuyen, que están en mejor situación económica. Mientras que las personas que no hacen la declaración de la renta, no tienen impuesto personal, etcétera, porque no tienen base imponible, no tienen renta suficiente, no se pueden aplicar ese beneficio fiscal. Mientras que si hubiera un gasto social universalizado, pues sería desde el punto de vista de la equidad social más justo, ¿no? Porque todo el mundo tendría derecho a acceso a las medicinas gratuito, pagando una mínima cantidad. Entonces es que es otro diseño de las políticas públicas. Entonces es muy complejo, lo hemos venido comentando estos días, diseñar la política social a través de los impuestos. O sea, consideramos que es algo. Ignacio, antes de terminar, algunas reflexiones finales sobre esto. Algo que no quieres que se te olvide, que quieres decir esta mañana. Bueno, yo hay una cosa que quiero que quede clara, que no sé si ha quedado clara a lo largo de este rato que hemos estado juntos, tan agradable, que es que nada es neutral respecto del género, nada. Me refiero a las políticas, a las políticas. Ninguna política es
carece de perspectiva de género, y los impuestos tampoco, los impuestos también, mejor dicho, los impuestos también tienen una perspectiva de género. Así como he puesto antes el ejemplo de la cancha de fútbol y tal, que no creo que me malinterpreten, no pretendo yo quitar las canchas de fútbol, que soy un gran aficionado al fútbol y de Real Madrid, que me lo dejen donde está, pero que efectivamente todo no es neutral. Aunque nos digan que es neutral, la verdad es que no es neutral. Y los impuestos tampoco. Los impuestos también inciden de manera distinta sobre hombres y sobre mujeres.